Bueno, en este video hablaremos un poco sobre los ejercicios que estaban en la primera guía, eran sobre leyes de Newton, y algunos otros ejercicios. Veamos. Vaya, lo primero que venía en la guía era de convertir Newton a dinas o dinas a Newton, o también kilogramos fuerza a Newton y viceversa. Vaya, para eso aquí hay unos ejemplos. Veamos lo siguiente. Tenemos convertir 10 Newton a dinas, y aquí arriba tenemos que un Newton es igual a 100.000 dinas, o también a 1 por 10 a la 5. Esto es esto mismo, ¿sí? Solo que esto va en notación científica. Entonces, cuando nosotros convertimos algo aquí, lo podríamos poner en normal así o en notación científica. Muy bien, siguiendo eso, veamos lo siguiente. Dice, convertir 10 Newton a dina. Cuando vamos a convertir Newton a dina, lo que hacemos es una multiplicación. Si multiplicamos los 10 Newton que vamos a convertir por la equivalencia en dinas. Por ejemplo, aquí tenemos la calculadora. Decimos 10 Newton por 1 Newton, dijimos que equivale a 100.000 dinas. Ponemos 100.000 igual, y nos va a dar de respuesta 1.000.000. Ahora, ¿por qué aquí aparece 1 por 10 a la 6? 1.000.000 convertido a notación científica es 1 por 10 a la 6. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aquí yo lo hice por 100.000 y aquí dice por 1 por 10 a la 5? Porque 1 por 10 a la 5 es como decir 100.000. Entonces, usted lo puede hacer con 100.000 o lo puede hacer 1 por 10 a la 5. Y si no, veamos en la calculadora. Aquí lo tengo en notación normal, pero si yo me voy al modo de la computadora y lo pongo en científica, veamos aquí en científica, vean, me sale 1 por 10 a la 6, que es lo mismo que tenemos acá. Sí, entonces va a depender de cómo tiene configurada su calculadora. Lo normal es que esté aquí, en normal. Sí, y por eso nos da 1.000.000. Entonces es lo mismo. Si aquí usted le dio 1.000.000 y no 1 por 10 a la 6, es lo mismo, no hay problema. Veamos lo siguiente. Ahora nos pide convertir 1.000.000 de dinas a Newton. Es lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a convertir de Newton a dinas, multiplicamos. Pero cuando vamos a convertir de dinas a Newton, dividimos. ¿Sí? Veamos. Nos pide convertir 1.000.000 de dinas. Ponemos 1.000.000 y lo vamos a dividir entre 100.000. ¿Sí? Que es lo que vale la equivalencia. Igual, y nos va a dar 10. ¿Sí? 10 Newton. ¿Por qué? Porque dina con dina se eliminan y nos queda solo Newton. Igual aquí, Newton con Newton se elimina y nos quedan dinas. Ahora, aquí nos puede dar 10, o como les digo en notación científica. Vamos a poner la notación científica. Y nos va a dar 1 por 10 a la 1, que es lo que teníamos acá. Entonces, esto es lo mismo. Muy bien, ahora veamos. Nos pide convertir Newton a kilogramos fuerza. Ahora, aquí nos dice que 1 kilogramo fuerza es igual a 9.8 Newton. Entonces, cuando vamos a convertir Newton a kilogramo fuerza, vamos a dividir. ¿Sí? En este caso sería 98 entre 9.8. 9.8. Y esto nos va a dar 10. ¿Sí? 10 kilogramos fuerza. Ahora, si ustedes lo quieren hacer completo,
sería 98 por 1, que nos va a dar siempre 98, por eso esa parte no la hacemos. Pero, como 98 por 1, 98, y 98 entre 9.8 nos va a dar 10. ¿Sí? Eliminamos Newton y nos da kilogramos fuerza. Ahora, para convertir de kilogramos fuerza a Newton, lo que hacemos es multiplicar. Por ejemplo, aquí nos dice que convirtamos 10 kilogramos fuerza a Newton. Escribimos 10 por 9.8. Y nos va a dar 98 Newton. ¿Por qué? Porque kilogramos fuerza con kilogramos fuerza se eliminan y nos queda Newton. Entonces, aquí nos pide convertir 0.1 Newton a DINA. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar lo que vamos a convertir por la equivalencia, que en este caso son 100.000, o bien 1 por 10 a la 5. Acá nos pide convertir DINA a Newton. ¿Qué vamos a hacer? Una división, ¿verdad? Dividimos lo que tenemos que convertir entre la equivalencia. ¿Y cuánto es la equivalencia? 100.000, ¿verdad? Entonces aquí multiplicamos, aquí dividimos. Aquí nos pide Newton a dinas nuevamente. Vamos a multiplicar. Dinas a Newton, dividir. Ahora aquí nos pide Newton a kilogramos fuerza. Aquí vamos a dividir. Y aquí nos pide Newton a kilogramos fuerza. Nuevamente vamos a hacer otra división. ¿Sí? Entonces eso espero que ahí nos quede algo claro. Ahora, vamos a ver esto. Luego tenemos lo que son la segunda ley de Newton, que era fuerza igual a masa por la gravedad, ¿sí? Por aceleración de la gravedad. Ahora, esta fórmula es para calcular la fuerza. Esta fórmula es para calcular la masa y esta fórmula es para calcular la aceleración. Pero ambas parten de lo mismo, o sea, necesitamos los tres datos: fuerza, masa, aceleración. Masa, fuerza, aceleración. Aceleración, fuerza y masa. ¿Sí? En la primera es una multiplicación, en la segunda es una división y en la tercera es una división. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nos pide calcular la fuerza, vamos a ocupar esto. Si nos pide calcular la masa, vamos a ocupar esta. Y si nos pide calcular la aceleración, vamos a ocupar esta. Ahora veamos el ejemplo. Aquí está un ejemplo, pero vamos a ver uno de estos. Dice, un cuerpo de 200 kilogramos. ¿Qué serían los 200 kilogramos? La masa. Se desplaza aceleradamente. Calcula su fuerza para las aceleraciones dadas. Nos está pidiendo fuerza. Entonces sabemos que para la fuerza la fórmula es masa por aceleración. Entonces tenemos la masa que es de 200. Escribimos 200. Y lo vamos a multiplicar por cada una de las aceleraciones. Por ejemplo, 200 por 1, 200. Entonces aquí escribimos 200 Newton. ¿Sí? Porque nos está diciendo calcule la fuerza. Y la fuerza sabemos que se mide en Newton. ¿Sí? Va. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? 200 por 2, 200 por 3, 200 por 4, hasta llenar la tablita. Ahora veamos la siguiente. Dice, se tienen 7 bloques moviéndose a 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Esto qué es? Esto es aceleración. Ahora nos pide calcular nuevamente la fuerza, ¿sí? Según las masas que nos da acá. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la fuerza? Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces lo que hacemos es multiplicar. Aquí tenemos 10, que es la masa, por la aceleración. 10 por 5, 50. ¿Sí? Aquí nos daría 50, ¿qué? 50 Newton. Ahora, ¿qué hacemos con este? 20 por 5, 30 por 5. Y ahí nos va a ir dando una respuesta. Ahora veamos esto. El número 3 dice, se tienen 7 bloques moviéndose con una fuerza de 420 Newton. Ya nos da fuerza. Calcule sus aceleraciones y sus masas son las dadas en la tabla. Nos está pidiendo aceleración. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la aceleración?
es una división entre la fuerza y la masa. Entonces tenemos que la fuerza son 420 newton y la masa es la que está en cada una de estos valores. Entonces calculamos la primera. Ponemos 420, que es la fuerza, entre la masa, que es 420 en este caso. Y nos va a dar 1. Muy bien, ¿1 qué? Como es aceleración, nos va a dar 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora aquí? 420 entre 210. 420 entre 140. ¿Sí? Y vamos a ir sacando los valores de esto. Muy bien, ahora veamos dos. Dice, dos fuerzas de 5 y 10 newton actúan sobre un cuerpo de 5 kilos o 5 kilogramos. ¿Cuánto vale su aceleración? Muy bien, ya sabemos que la aceleración se calcula aquí. Fuerza entre masa. ¿Sí? Ahora veamos. Dice esta aquí, miren esta nota. Recuerda, dice, a fuerzas del mismo sentido se suman y fuerzas con sentido contrario se restan. Ustedes ven que aquí nos dan dos fuerzas, pero miren, la de 10 newton va hacia la derecha y la de 5 newton va hacia la izquierda. Entonces son en direcciones contrarias. Entonces lo que hacemos ahí es restarlas para que nos quede una sola fuerza. Entonces decimos 10 entre 5, 10 menos 5 nos va a dar 5, ¿verdad? Entonces quiere decir que la fuerza aquí total es de 5. Entonces la fórmula es fuerza sobre masa. La masa, ¿cuánto vale? 5 kilogramos. Entonces, si esto 10 menos 5 nos dio 5, lo vamos a dividir entre los 5 kilogramos. En este caso nos va a dar 1, pero ¿1 qué? 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Tienen que hacer el procedimiento acá en este espacio. Ahora, ya explicando este, les voy a dejar que hagan este ustedes solos para que vean que el procedimiento es lo mismo. Así que espero que puedan resolverlo para que me puedan enviar los avances.